Hola, bienvenidos a la introducción a la simulación clínica. Soy Marisol Arias y en esta clase pretendo dar los lineamientos básicos de esta estrategia educativa activa. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Básicamente es revisar los conceptos básicos de la metodología de docencia basada en simulación clínica para establecer su planificación e implementación de manera pertinente con los planes de estudio y los recursos necesarios. Bueno, ahora vamos a ver un poco de historia. Y como ustedes pueden darse cuenta en esta línea del tiempo, la simulación clínica no es algo reciente, sino que es una idea que venía hace mucho tiempo dando vueltas, ¿cierto?, para mejorar el desempeño. Primeramente apareció en el mundo de la obstetricia. En 1700 aparecieron los primeros simuladores y estos fueron de origen obstétrico, dado la alta tasa de mortalidad materno-infantil. En 1778, una matrona en Francia realiza una gran innovación con simuladores de parto y hace clases en los pueblos a las parteras, con lo cual ella reduce esta mortalidad materno-infantil considerablemente. En 1877 sigue los simuladores obstétricos y acá se simula el líquido amniótico y obviamente colocan un feto muerto dentro de este simulador, lo que hace más real la experiencia. En 1911 aparece Miss Chase, que es el primer simulador de cuidados de enfermería, donde las estudiantes de enfermería podían practicar inyecciones, podían cambiar de posición y obviamente los cuidados básicos de enfermería. Pero lo que cambia realmente la historia de la simulación no fue en el área médica, sino que en el área de la aviación. En 1929 surge el primer simulador de vuelo. ¿Y por qué es tan importante esta parte de la historia? Es porque la aviación tenía muy poco tiempo en el mundo y ya en 1929 tenía su propio simulador de vuelo, lo que ha incidido directamente en la mejora del transporte aéreo. Es decir, si nos comparamos con la aeronáutica, ellos van mucho más adelantados en términos de los procesos de calidad con los simuladores. En 1950 aparece la famosa Ressuscien, que es de un noruego, de un juguetero llamado Lerdal, que obviamente da el nombre a la marca muy reconocida de simuladores. Y de aquí empieza la historia ya más conocida por el mundo de estos simuladores que hacen reanimación, para reanimación cardiopulmonar. Pero cuando nosotros hablamos de simulación de alta fidelidad y hablamos de estos simuladores, ¿cierto? Que tienen ritmos cardíacos, ruidos pulmonares, etcétera, pensamos que es una historia bastante reciente. La verdad es que no, es de 1960, aparece el primer simulador con un computador incorporado, el SIM-1, que tenía ruidos cardíacos y ruidos respiratorios. Obviamente con un costo altísimo, con una tremenda maquinaria, pero ya la idea de tener estos simuladores de alta fidelidad ya se viene gestando hace 65 años. En 1960, después del simulador, ¿cierto?, de alta fidelidad, el primero, el SIM-1, aparecen muchísimos otros simuladores y en la década del 90 y 2020, ¿cierto?, aparecen los grandes de ahora, de la última generación, denominados, ¿cierto?, tercera y cuarta generación, de las marcas Lerdal, Meti, Gomer, etc. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, la historia de la simulación clínica es bastante amplia y tiene bastantes siglos, pero en el último tiempo hemos visto un despegue absoluto de esta metodología. Bueno, y acá hay imágenes que muestran los simuladores que les mencioné anteriormente. Acá está el que me parece más increíble, que es de la francesa, ¿cierto? Matrona, que como ustedes pueden darse cuenta es un simulador de género que está lleno, ¿cierto? Relleno, y con esto iba pueblo por pueblo haciendo las simulaciones clínicas. El simulador obstétrico que les mencionaba que tenía un feto muerto, ¿cierto? Y tenía líquido amniótico, es de madera, es rígido. Y al lado ustedes pueden ver a Mrs. Chase de los cuidados de enfermería. La Resucien, la primera Resucien de 1950 era, como ustedes podían darse cuenta ahí, la cabeza, pulmones, bastante simple. Ahora obviamente esto tiene el tórax completo para ver los movimientos para la ventilación, etcétera. Y el SIM-1 de 1960, que es el que ustedes ven ahí, y si uno lo mira bien detenidamente, se parece mucho al METI del día de hoy, ¿cierto? Así que lo que uno piensa que es moderno, a veces no es tan moderno. Bueno,
Acá tenemos el primer simulador de vuelo, el que ustedes ven en el lado izquierdo, y en el lado derecho los simuladores de vuelo que tiene todo piloto tiene que pasar por estas pruebas. Es bien interesante lo que pasa en la aviación entre 1940 y 90. Entre 65 y 70% de los accidentes se registraban eran atribuidos a errores humanos. Y esto es bien relevante porque la aviación lo entendió prontamente, que si bien habían fallas técnicas como en todos lados, la parte más importante de la falla está asociada al factor humano. Y es por eso que es tan relevante practicar una y otra vez con distintos escenarios, obviamente desencadenando conflictos cognitivos para que el piloto pueda resolver en muy pocos segundos, muy poco tiempo y mejorar su desempeño. Si esto lo llevamos a la salud, debiéramos hacer exactamente lo mismo, obviamente con otras situaciones, no con la aviación, pero con situaciones clínicas que tengamos que practicar de manera deliberada, obviamente con una reflexión incorporada para poder tener mejores resultados. El desarrollo de la simulación clínica se ha influenciado por muchos aspectos, pero básicamente me quiero detener en tres. El primero es la creación de Helsinki de 1964, que nos dice que hay una protección del individuo bajo experimentación. Es decir, nosotros no debiéramos trabajar directamente con pacientes cuando no sabemos qué resultado va a tener nuestras acciones. Y es por eso que la simulación clínica viene a tomar ese lugar de poder practicar de manera segura sin causar riesgos a los pacientes. Lo segundo es la exigencia de la seguridad del paciente declarada por la OMS. La OMS ha tratado durante muchos años en llevar a cabo la seguridad de manera práctica y clínica en todos los ambientes. Es por eso que la OMS tiene tres grandes campañas mundiales. Si las recordamos, la primera, lavado de manos; la segunda, pausa de seguridad dentro del pabellón; y la tercera, medicación segura. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas tres grandes campañas están asociadas también a simulación clínica. ¿Por qué? Porque la seguridad del paciente es el foco de la Organización Mundial de la Salud y aquí la simulación clínica es una estrategia efectiva para poder mejorar el desempeño de los profesionales en formación y los profesionales que ya se desempeñan. Y obviamente hay un tercer punto que no es menor, que es la calidad de la formación de profesionales de la salud. Es decir, cómo nosotros como universidad implementamos sistemas educativos que garanticen que nuestros egresados van a trabajar con altos estándares de calidad para los pacientes. No solamente entendiendo al estudiante como el centro de la educación, sino que también nuestra responsabilidad social. ¿Qué egresados estamos, cierto, enviando al mundo laboral? ¿Qué calidad tienen? Y es por eso que la simulación lo que nos muestra es desempeño y es ahí donde nosotros podemos hacer una gran diferencia. Ahora veremos las teorías de aprendizaje en adultos. Esto es muy importante ya que nos ofrece sustento teórico que se basa la docencia basada en simulación clínica. La primera teoría que vamos a ver es la andragogía. Esta teoría que fue declarada en 1984 por Knowles. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que es muy importante diseñar experiencias de aprendizaje que tengan en cuenta la autonomía y la experiencia previa del estudiante. Es decir, nosotros trabajamos con adultos y los adultos siempre tienen algo, no llegan vacíos a un escenario de simulación clínica, sobre todo aquellos estudiantes que ya tienen una carrera. Nosotros en la universidad contamos con enfermeros y kinesiólogos que estudian medicina, TENS que estudian enfermería. Por lo tanto, el entender quién es nuestro grupo objetivo es extremadamente importante. Esta teoría destaca la importancia de diseñar esta experiencia. ¿En base a qué? En base a 6 puntos extremadamente relevantes. El primero, la necesidad de conocimiento. Es decir, usted como educador tiene que mostrarle al estudiante por qué es tan importante que aprenda esto y él tiene que recepcionarlo de esa forma. Si nosotros no entendemos la importancia de algo, obviamente no vamos a querer aprender a hacerlo.
Segundo, la motivación. Siempre incentivar al estudiante con la curiosidad y el deseo de aprender. Tercero, la disposición. Destacar la relevancia que tiene y obviamente aplicarlo a situaciones cotidianas, llevarlo a la aplicación. No solamente que este taller quede en la teoría. La experiencia previa al estudiante para establecer conexiones con los nuevos conceptos, la autodirección, es decir, opciones de aprendizaje flexibles que hagan que el estudiante aprenda a su propio ritmo. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros hablamos de práctica deliberada, hablamos de una cantidad de veces que se desarrolla alguna actividad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la curva de aprendizaje, si bien nosotros podemos establecerla previamente, es extremadamente personal. Hay personas que en muy pocas sesiones van a aprender a instalar una vía venosa, mientras que otras van a estar más tiempo. Y es por eso que nos recalca, ¿cierto?, este punto que es el propio ritmo. Entonces, si bien tenemos tiempos limitados, también tenemos que tener esta flexibilidad para poder rediseñar o hacer remediales que ayuden y aporten a la educación de nuestros estudiantes. Y siempre diseñar actividades académicas prácticas y orientadas a la clínica, es decir, bajada a un contexto real, local, que el estudiante pueda, ¿cierto?, ver reflejados los conocimientos de la teoría en aplicabilidad, ¿cierto?, en el mundo clínico, en el mundo práctico. Bueno, la segunda teoría es el aprendizaje transformador, la revelación de perspectivas para crear el denominado momento ajá, cuando la persona entiende algo que lo estaba haciendo de manera sistemática y bastante sin pensar, sin reflexionar. Entonces, la teoría del aprendizaje transformacional, que fue creada por Mesirov en 1990, nos dice que el aprendizaje ocurre cuando se da un nuevo significado a una experiencia pasada o cuando se reinterpretan los significados antiguos con una nueva luz. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo de manera sistemática sin saber cuál es el mecanismo preciso por el cual funciona lo que nosotros hacemos? Cuando el estudiante se ve enfrentado a la razón de por qué funciona algo, aparece esta teoría transformadora. Bueno, la teoría de aprendizaje transformacional explica cómo los adultos aprenden a través de estos momentos denominados ajá, ¿cierto? Y tiene tres grandes partes. La identificación de un dilema, ¿cierto? Un dolor, una crisis, donde hay una creencia sostenida pero que está equivocada o que no tiene el conocimiento adecuado por qué sucede lo que está viendo. Establecimiento de la relevancia personal, de conocer el porqué del origen, por qué sucede este fenómeno, y obviamente un pensamiento crítico que crea oportunidades para la reflexión, para obviamente examinar nuevas creencias y actitudes. Entonces, nosotros cuando tenemos también, volvemos a nuestro estudiante que tiene ya un estudio previo, puede ser que este estudiante venga con un preconcepto armado de alguna práctica, ¿cierto? Alguna habilidad o destreza, pero quizás no sea por las razones precisas. Entonces, aquí el docente tiene que saber encauzar bien al estudiante para que logre estos momentos transformadores. Bueno, la tercera teoría y la teoría que definitivamente es la teoría de simulación clínica, es la teoría de David Kolb, aprendizaje experiencial, donde se denomina atando la realidad para crear significado. Es decir, es un ciclo dinámico que primero, ¿cierto? Nosotros tenemos experiencia, luego la persona reflexiona, la realiza y ve cómo puede aplicarla en el mundo práctico y luego nuevamente toma la experiencia que vivió, la vuelve a reflexionar, vuelve a perfeccionarse y con este ciclo, ¿cierto? Puede la persona mejorar su desempeño. Bueno, ¿qué nos aporta la simulación clínica a los profesionales de la salud? Muchísimo, porque Edgar Dale ya nos mostró en su pirámide del aprendizaje cómo recordamos y aprendemos los adultos. Y acá hay una pirámide que es bien significativa, porque nos dice que los adultos, todo el material que nosotros leemos, solo el 10% se retiene. Las imágenes aumentan un 20% la retención y cuando escuchamos cierto contenido, tenemos cierto un 30% de retención. Obviamente que cuando se une imagen animada y multimedia, aumenta esta retención del concepto y podemos aprender mejor entre un 40% y 50%.
Luego vienen las discusiones, presentaciones y demostraciones, aumentando entre un 60 a un 80%. Pero la simulación y experiencias que pueden vivir en un entorno controlado y seguro aumenta un 90% de lo que experimentamos, ¿cierto? Queda como un aprendizaje significativo que la persona puede llevar al campo clínico. Y obviamente la experiencia directa en campo clínico con pacientes reales, casi todo lo que hacemos, no vamos a decir un 100% porque eso sería totalidad absoluta, pero casi cercano al 100% queda como un aprendizaje significativo. Así que cuando nosotros hablamos de aprendizaje en adultos, tenemos que siempre recordar esta pirámide y decir cómo aprendemos y cómo nosotros podemos mejorar las estrategias educativas para dar, obviamente, respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes. Bueno, hay una cosa que es bien significativa, que es la práctica reflexiva. En la primera curva ustedes pueden darse cuenta que hay 4 tiempos y aquí hablamos de competencia e incompetencia. Nosotros primeramente somos incompetentes inconscientes, es decir, no tenemos la competencia ni tampoco sabemos que no la tenemos. Pero cuando empezamos a practicar nos damos cuenta que seguimos siendo incompetentes, pero ahora somos incompetentes conscientes, es decir, me doy cuenta que no sé hacer esto, pero todavía no puedo hacerlo plenamente hasta que llega un momento en que voy a ser competente, logro hacer la técnica, pero de manera muy consciente, es decir, estoy muy concentrado realizando la técnica, hasta transformarme en competente inconsciente, es decir, logro hacer la técnica, pero ya no reflexiono tanto como la hago, porque efectivamente la tengo tan incorporada que no tengo que estar tan atento, ¿cierto? Porque ya sé qué paso a hacer de manera inconsciente. Eso es lo que nosotros logramos cuando experimentamos una habilidad o destreza. Pero ¿qué es lo que pasa si esto yo le aplico una práctica reflexiva? Es decir, cada vez que hago la habilidad o destreza, reflexiono sobre mi desempeño. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta curva se acorta el tiempo y podemos tener esta competencia inconsciente de modo mucho más rápido y más certero. Bueno, cuando hablamos de simulación clínica, inevitablemente hablamos del perfil de egreso. Yo, para hablar de qué talleres de simulación clínica vamos a establecer en los programas de estudio, tengo que ver cuál es el perfil de egreso, a dónde quiero llegar, cuál es el fin, cuál es mi norte. Entonces, cuando yo tengo claro mi norte, yo digo, ok, el perfil de egreso de esta carrera es este. Entonces, ¿dónde va a estar la simulación clínica? ¿En qué asignaturas? Obviamente que las asignaturas disciplinares deben tener simulación clínica y ahí podemos empezar a preguntarnos cuántas horas tiene la asignatura, cuántas horas de teoría, cuántas horas de simulación, cuántas horas de práctica, cuáles son los resultados de aprendizaje o los indicadores de logro, cómo los vamos a evaluar. Cómo se articula con las otras asignaturas del mismo nivel y cómo se articula con las asignaturas que están antes y que están después. Entonces, esta es una discusión académica profunda que tiene que llevarse a cabo con los equipos de trabajo de cada escuela. Entonces, acá tenemos que juntarnos como núcleo académico y centrarnos en la discusión, qué es lo que queremos lograr, qué perfil de egreso y cómo la simulación clínica va a tributar este perfil. Entonces, cuando nosotros tenemos una asignatura tenemos teoría y esta teoría, cierto, es sustento vital para la asignatura, pero tenemos que entrenar y el entrenamiento se da en la práctica y tenemos dos tipos de práctica, la práctica clínica en campo clínico con pacientes reales y la práctica simulada en simulación clínica. Esto tenemos que determinar cuánto porcentaje vamos a dejar en cada una de las prácticas y qué es lo que se pretende en cada una de ellas. Y obviamente que cuando tenemos claro el aprendizaje esperado, el resultado, ¿cierto? El indicador de logro, tenemos claro también cómo guiarnos para hacer estas estrategias educativas. Entonces, las preguntas que uno puede tener, ¿qué simulación necesito? ¿De baja fidelidad, de mediana fidelidad, de alta fidelidad? De crisis, de simulación virtual. O sea, existen muchísimas opciones, pero obviamente cada opción tiene una mirada y un fin que tiene que estar muy bien declarado en el programa. También preguntas que uno puede hacerse antes de ir al campo clínico, durante el campo clínico, después del campo clínico, da exactamente lo mismo. Esas son también definiciones que hace la carrera, presencial o virtual.
Vamos a tener evaluaciones formativas siempre. En simulación siempre se hace una evaluación formativa, pero aquí vamos a evaluar sumativamente los talleres de simulación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? También son preguntas que son importantes de tener una respuesta como grupo académico. Y obviamente si vamos a certificar con simulación clínica. Recordemos que hay muchas universidades que su examen de título es con simulación clínica porque mide desempeño y obviamente cuántas horas del plan de estudio se va a llevar la simulación. Entonces, cuando hablamos de qué fidelidades vamos a tener, recordemos que fidelidad es realismo. Cuando hablamos de baja fidelidad, es bajo realismo, profesor con el estudiante dentro de la sala dándole feedback. Y tenemos dos tipos de baja fidelidad. La baja fidelidad que es solamente entrenamiento de alguna habilidad o destreza, instalación de vía venosa, instalación de catéter permanente, punción lumbar, instalación de catéter venoso central. Aquí el estudiante está practicando, está realizando la actividad y el docente está al lado, guiándolo, nunca demostrando. Y eso es súper importante porque el aprendizaje del estudiante, no es del docente. Entonces, aquí nos centramos plenamente en el estudiante tiene que hacer y el docente tiene que guiar dando un buen feedback durante la acción y después de la acción. También tenemos otro tipo de baja fidelidad que se llama baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejos. Acá ya no nos centramos solamente en la técnica, cierto, pura, sino que aquí ya tenemos un paciente, un contexto clínico, donde la técnica está incorporada a distintas situaciones que el estudiante en conjunto con la guía del docente va obviamente clarificando y llegando a un resultado. Acá nuevamente el docente está en el escenario, está dando feedback en la acción y después sobre la acción con los estudiantes. Simulación virtual, estos software que nos dan situaciones clínicas de baja, mediana o alta, cierta complejidad. eh, y que obviamente que aquí, ¿qué es lo que trata la simulación virtual? Es enfocarse en el razonamiento clínico. Acá no hay habilidades motrices, sino que aquí hay situaciones clínicas que los estudiantes pueden establecer cuál es la hipótesis diagnóstica, cuáles serían las mejores intervenciones, cómo se van a evaluar esas intervenciones, qué examen le van a pedir, qué entrevista, ¿cierto?, le van a hacer al paciente, cuáles son las preguntas que deberán hacerle. Entonces aquí estamos plenamente enfocados en razonamiento clínico. Mediana fidelidad es cuando hay una combinación de simuladores, ¿cierto?, de baja fidelidad, pero también con software que nos dan alguna información de cómo está el desempeño. Todo esto, lo que acabamos de ver, es con el docente al lado del estudiante, siempre. Cuando nosotros ya pasamos la barrera de la baja fidelidad y entramos a la alta fidelidad, es alto realismo. Entonces el docente sale del escenario, está afuera, está en la sala de espejo, al otro lado con el sistema de video, con micrófono, viendo lo que está haciendo el estudiante para mirar desempeño. Y acá nosotros tenemos la alta fidelidad, ¿cierto? Con este tutor fuera del escenario y que luego va a hacer un debriefing, ¿ok? Y también tenemos otro escenario muy interesante, que es el escenario de manejo en crisis, donde hay un contexto clínico, pero el contexto clínico va más allá, sino que es un contexto clínico que tiene obviamente que desarrollar el estudiante, pero hay una crisis que tiene que resolver paralelamente. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, nos vamos de lo más bajo, que es habilidad pura, hasta lo más alto, que manejo en crisis, donde ya todo lo intermedio está realizado, donde la habilidad ya se incorporó, donde ya se hizo la reflexión, una habilidad compleja, donde ya se hizo una alta fidelidad y vamos a terminar en esta crisis para ver cuál es el desempeño del estudiante. Entonces, cuando nosotros analizamos la malla curricular, es sumamente importante que veamos primero la asignatura que van a tener simulación clínica, luego cuántas horas van a tener de simulación clínica. Acá les coloco solamente un ejemplo: pediatría en medicina. Tiene una cantidad de horas de teoría, 72 horas, y luego tiene hora de práctica total. Y de esa hora de práctica total, la carrera definió un porcentaje en campo clínico y otro porcentaje en simulación clínica. También hay que conversar sobre las ponderaciones de la nota.
cuánto se va a llevar el porcentaje global de la nota final, teoría, simulación o práctica clínica. Eso obviamente puede variar de asignatura en asignatura. Acá no hay recetas de cocina, acá hay grupos de trabajo docente que establecen estos lineamientos en base a una discusión de lo que se quiere lograr. Entonces, tenemos la unidad de aprendizaje del programa y cada unidad de aprendizaje nosotros podemos establecer cuáles son los talleres que surgen de esa unidad de aprendizaje, cuál es la fidelidad que creemos que necesita ese taller, también cuántas horas pedagógicas requiere el taller y hay una descripción breve qué es lo que van a hacer los estudiantes. En baja fidelidad, todos los estudiantes deben desarrollar la técnica. Cosas que son relevantes es que el docente no demuestra que no puede ser que el 50% de los estudiantes haga la técnica y el otro 50% se quedó mirando. No, acá todos los estudiantes desarrollan la técnica. En cambio, cuando hablamos de alta fidelidad, no todos viven el escenario, sino que entran 2, 1, 3, dependiendo del escenario, obviamente. Ellos experimentan, ¿cierto?, el caso clínico, pero luego se hace el debriefing con todos los que participaron activamente en el escenario y los que estaban detrás del vidrio espejo, porque obviamente aquí hay una técnica de reflexión y el debriefing es lo más importante en la alta fidelidad. Y eso lo vamos a ver, obviamente, en la clase de alta fidelidad. Entonces aquí, cortito, ¿qué es lo que van a hacer? Todos los estudiantes practican, entran solamente al escenario, solamente para establecer cuál va a ser nuestra ruta. La ambientación, súper importante, es un box de urgencia, es un box de APS, es un reanimador, estamos en pabellón, estamos en médico quirúrgico, ¿dónde estamos? Porque eso va a generar realismo a la situación. Si requiere actor o actriz, y aquí entramos en el paciente estandarizado, donde personas dramatizan en el fondo un personaje que tiene un guión y el guión lo establece el docente. El docente sabe lo que quiere con su escenario. Entonces dice, esta paciente es una mamá primeriza, adolescente, que está nerviosa, que tiene pocas redes de apoyo. Es decir, le da un contexto y la actriz o actor ingresa con ese personaje y lo que usted quiere ver ahí es la relación humana, es el factor humano. ¿Qué es lo que quiere? Que dé buena información, que haga contención emocional, que oriente, que guíe al paciente. Obviamente que no estamos hablando de técnicas motrices, aquí estamos hablando de técnicas asociadas al factor humano. Y virtualización, sí o no, y qué software va a utilizar. Nosotros en la universidad tenemos el Body Interact para medicina, el Vizim para enfermería, el Do Reality para tecnología médica. Y de ese software, ¿cuál es el caso que va a utilizar? El 70, el 80 y cómo se llama el caso, ¿ok? Así que son cosas que son relevantes. ¿Y por qué es un Master Sim? Porque es una planificación estratégica donde nosotros podemos ver cómo la asignatura está desagregada y cómo estas asignaturas pueden conversar con otras para ver los talleres. Y cuando ya tenemos todo el mapeo completo de la carrera, es muy fácil decir dónde se hacen los talleres y cuál es el seguimiento de ellos. Bueno, solo para mostrarles la parte inferior de un Master Sim, acá está el primer semestre de medicina, tiene semiología, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, trauma y urgencia, integrado clínico, neurología. Es decir, estas carreras, todas tienen, estas asignaturas, todas tienen el primer semestre, ¿cierto? Simulación clínica. Y lo interesante es que yo, si estoy en pediatría, puedo ver también qué es lo que está haciendo medicina interna, qué está haciendo trauma, para poder establecer mejor mis talleres y que las asignaturas conversen, porque de repente hay feudos, hay asignaturas que son burbujas y eso no puede suceder porque el mismo estudiante que está, por ejemplo, en quinto año de medicina, está en ginecología, en trauma, integrado y neurología. O sea, este alumno, este estudiante tiene 4 asignaturas y estas 4 asignaturas tienen que saber qué está haciendo la otra. Entonces, cuando yo tengo claro quién es mi estudiante, en qué nivel está, cuál es su sustento teórico y práctico y por qué necesito hacer un taller, esa es la pregunta de rigor, establecemos, ¿cierto?, los lineamientos generales para hacer una guía que nos declara la competencia técnica y no técnica que vamos a hacer el escenario y que cumpla con los objetivos. Es decir, la guía es vital, tanto para el docente, que tiene una guía para el docente y que es la guía que nutre a simulación clínica el centro, porque nosotros tenemos
tenemos que dejarle la mejor sala, los insumos, cómo quieren el simulador, etcétera. Y también una guía que es la guía del estudiante, y el estudiante sabe cuál es el prerequisito del taller, es decir, qué tiene que estudiar previamente. Puede ser un video, un material de estudio, una guía mensal, una normativa internacional, lo que ustedes establezcan como necesario, y va a saber qué va a hacer dentro del taller. Eso es súper importante, como también la pauta de cotejo o la rúbrica que usted va a hacer la evaluación. Estas pautas o rúbricas tienen que ser transparentes. Todos tienen que saber cómo van a ser evaluados porque van a practicar con esa misma pauta y con esa misma pauta van a ser evaluados. Aquí no pueden haber sorpresas, así que todo claramente definido. Una cosa que es muy relevante es el realismo. El realismo significa tener un contrato de ficción. El contrato de ficción es que el estudiante, a pesar de que vea que el simulador es de plástico, que esta simulación, que esta situación es falsa, si usted tiene antecedentes muy reales o situaciones que usted visualiza como real, ingresa en este contrato de ficción. Sabe conscientemente que esta situación no es real, pero su cerebro lo engaña y piensa que sí es real. Para lograr este contrato de ficción, el caso clínico tiene que estar muy bien elaborado, parámetros signos vitales acorde al caso clínico, indicaciones médicas acorde a lo que es la hipótesis diagnóstica, por ejemplo, las drogas, las dosis, examen laboratorio que digan, ¿cierto?, cómo está el paciente y que el estudiante le haga sentido que con esta patología, en esta situación clínica, este examen tiene el paciente. Tanto de imágenes como examen laboratorio, los dispositivos, el contexto clínico y obviamente la respuesta esperada. Si tengo a este paciente y le administro oxígeno, obviamente debe aumentar la saturación de oxígeno. Si eso no sucede, el estudiante se va a confundir porque no sabe si no está haciendo algo bien o definitivamente no logra entender lo que está sucediendo. Entonces son cosas que tiene que usted como docente tener muy claro para no confundir a su estudiante. Bueno, pero aquí aparece un binomio que es indisoluble para el realismo, que es el experto temático, es decir, aquella persona profesional que es docente, que nosotros en simulación clínica le llamamos facilitador, porque facilita el aprendizaje de otro, y tiene que ser experto en su área, o sea, tiene que saber lo que está enseñando, claramente. Pero está el experto metodológico, que somos los del centro de simulación, que los podemos ayudar y asesorar para decirles, mira, en este escenario me parece que es mejor que hagamos esto otro. Nosotros podemos dar opciones para que ustedes puedan elegir, porque entre experto metodológico y experto temático se genera cierto un realismo, porque podemos hacer las cosas de buena forma. Pero antes de terminar, no quiero que se queden con la duda de fidelidad versus complejidad, porque esto siempre aparece. Me dicen, esto es un escenario de baja complejidad y yo lo veo de altísima complejidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fidelidad no es lo mismo que complejidad. Fidelidad es realismo. Complejidad, obviamente, es que es tan difícil el escenario. Entonces aquí yo les estoy mostrando un escenario de un ECMO pediátrico, como ustedes pueden darse cuenta, de altísima complejidad, porque acá está la máquina de ECMO funcionando. Es decir, están todos los circuitos funcionando, las bombas funcionando, pero en un escenario de baja fidelidad. ¿Por qué? Porque el estudiante aprendió a armar esta bomba con el docente al lado y el docente le da feedback, ¿cierto? Y en la acción y sobre la acción. Luego, si el docente sale del escenario y entra solo el estudiante, ya es un escenario de alta fidelidad, de alta complejidad. Pero también tenemos escenarios de alta fidelidad, es decir, que el docente no está, pero de baja complejidad. Por ejemplo, indicaciones después de una sutura. Son indicaciones simples, ¿cierto? Pero es alta fidelidad porque está en tiempo real con un actor, el docente está afuera, pero el estudiante está adentro, ¿cierto? Pero es una cosa muy simple. Así que, por favor, no confundir estos dos conceptos. Bueno, esta es la clase inaugural. Le queremos dar la bienvenida al mundo de la simulación clínica, un mundo muy gratificante, muy enriquecedor y que ustedes pueden hacer una gran diferencia con los estudiantes, mostrándole y trayendo el mundo clínico a un entorno seguro y controlado donde pueden aprender, pueden entrenar y usted puede guiar desde su postura de facilitador. Así que los esperamos en el centro de simulación para generar nuevas instancias educativas. Muchas gracias.